Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro podcast de Sobre la Hora Podcast. Divulgación inteligente porque la verdad nos hará libres. El día de hoy pues quiero empezar este podcast, ¿verdad? Este, Iniciando por una nueva sección, que es justamente hablar de diferentes libros, ¿verdad? Es una forma de divulgación que yo quiero que también se comparta en nuestro podcast, ¿verdad? Que es diferentes libros que por alguna razón nos han marcado, ¿verdad? O que muchas personas no han leído, ¿verdad? Por su falta de difusión o porque de repente consideramos que ya están superados, ¿verdad? Yo creo que, bueno, uno siempre tiene que hacer una relectura de las cosas, ¿verdad? En los contextos que vivimos para tener una comprensión más amplia, ¿verdad? De los hechos o las situaciones que ocurren en la vida cotidiana. Yo, pues el día de hoy quise iniciar justamente esta sección con uno de mis libros favoritos, uno de los libros una de las historias, porque hay diferentes versiones de este libro, ¿verdad? Lo vemos en pantalla, ¿verdad? La imagen. Este personaje que está en la figura se llama Robin Hood. Esta es una estatua que se encuentra en Nottingham, en el Reino Unido, ¿verdad? Y quise traer esta historia porque, bueno, aquí tengo una versión que a mí personalmente me gustó mucho de Howard Pyle, Las aventuras de Robin Hood. No es el mismo que yo había leído de niño, ¿verdad? Que era una versión más ilustrada, más para niños, ¿verdad? Pero cuando leí esta versión, ¿verdad? Yo sinceramente sentí que se me completó mucho la historia. Uno de mis libros favoritos sin duda alguna. ¿Y por qué traigo el personaje sobre la hora podcast? Bueno, Robin Hood tiene, en mi criterio, una de las mayores máximas que tienen los personajes de ficción del folclore, ¿verdad? Que es esta máxima que él siempre usó con su gente, con su grupo de los hombres alegres, que tiene que ver que ellos robaban para los ricos, ¿verdad? Para dárselo a los pobres. En una época, bueno, justamente el contexto de la historia de Robin Hood se da en el momento de las cruzadas, ¿verdad? En Jerusalén para la recuperación de Tierra Santa, con el rey Ricardo Corazón de León y el sultán Saladino, ¿verdad? En el bando de los musulmanes. En este contexto, pues nace la historia donde Robin, eh, por una serie de razones, ¿verdad? Voy a hacer una signosis breve de la historia. Bueno, por una serie de razones, Robin, en algunas versiones es un noble, en otras versiones es simplemente un poblador, ¿verdad? Pero en la versión que yo voy a compartir el día de hoy, él es un noble que durante el reinado de Juan sin tierra, ¿verdad? El famoso príncipe Juan, que es el hermano de Ricardo, y durante la ausencia de Ricardo por las cruzadas, él toma como el poder, pues durante el reino de Juan, este rey impone una serie de tributos y cargas al pueblo, ¿verdad? Donde Robin, por denunciarlas, es considerado un subverso, ¿verdad? Y le retiran sus títulos nobiliarios y él decide vengarse del príncipe Juan, iniciando lo que es una pequeña revuelta y haciéndose de aliados, ¿verdad? Que va encontrando en sus diferentes aventuras en el bosque de Sherwood, donde él pues tiene la máxima de ir recuperando, pues ir obteniendo recursos para distribuir entre las personas, entre la población en general, y también ir buscando recursos para poder rescatar al rey Ricardo Corazón de León, que está secuestrado en Austria, hasta donde dicen las versiones, ¿verdad? Que yo he tenido la oportunidad de leer. El rey Ricardo, que representa la historia y en el imaginario el ejemplo de un rey ideal, noble, caballeresco, versado, valiente en la batalla, elegido, ¿verdad? Para
luchar por el pueblo de Dios contra los infieles. Y bueno, en su contraposición el príncipe Juan, ¿verdad? Un tirano megalómano que gusta de torturar y de oprimir a su pueblo, ¿verdad? Y un héroe como Robin que decide levantarse contra la tiranía del príncipe. Y uno de los secuaces del príncipe, que es su mayor rival, que es el famoso Sheriff de Nottingham, ¿verdad? Que es el emisario, o por así decirlo, el representante en Nottingham del príncipe Juan, y es el encargado de cobrar los impuestos y mantener el orden y representar al rey. Y bueno, que en este caso tiene una fuerte rivalidad con Robin, a quien ya llama y considera forajido. Aparte de que ya se sabe que Robin había perdido sus títulos nobiliares, tenemos también el hecho de que Robin pues empieza a robar y a hacer daños, por así decirlo, a la población noble, millonaria de esa época, ¿verdad? A la iglesia inclusive. Y bueno, genera una serie de fricciones, porque tenemos aquí dos bandos. Por un lado, el bando del príncipe Juan y el sheriff de Nottingham, que es el bando, la élite dominante, que lo queremos llamar en este tipo de conceptos. Y al pueblo pues pobre, ¿verdad? Que tiene que pagar los impuestos y que tiene Robin, por así decirlo, su adalid justiciero para buscar una mayor equidad y un trato más justo para la población. Traigo el mito de Robin Hood porque a mí me gustaría justamente hablarlo en el entendido. Yo nótese que todo lo que voy a decir es una opinión muy personal. En algún momento vamos a tener a un analista, un lingüista, ¿verdad? Inclusive una persona formada en literatura acá en el canal, ¿verdad? Sobre la hora podcast, para que nos dé su opinión a la luz del análisis del texto y de lo que nos muestra, ¿verdad? El documento, el libro en este caso, la historia, y cómo podríamos verla desde una perspectiva actual. Pero yo sí quiero dar mi opinión al respecto. A lo largo de la historia hemos tenido episodios donde tenemos esta serie de héroes o líderes que nacen, ¿verdad?, de la población e intentan oponerse a la élite dominante de un momento determinado. Tristemente la historia también nos muestra que muchas veces estas personas olvidan cómo fue que llegaron al poder, olvidan todo ese proceso revolucionario que los llevó a derrocar o a derribar un sistema dominante, y terminan adaptándolo o transformándolo o siendo peor que lo que el remedio que la enfermedad. ¿Por qué sucede esto a la luz de Robin Hood? Es difícil entender porque, por ejemplo, la motivación de Robin nunca es ser el rey. La motivación de Robin es justamente la justicia. Lo que él cree que da justicia, ¿verdad? Su percepción le dice que él es fiel al rey Ricardo, corazón de león, porque es un rey justo, porque es un rey gallardo, caballeresco, y tenía en el poder está el famoso príncipe Juan, que con funcionarios como el sheriff de Nottingham son corruptos, reciben sobornos, extorsionan al débil, manipulan los juicios, cobran excesivos tributos, viven en el exceso, y bueno, la población termina cansándose, pero no encuentran esa unión o ese elemento unificador que haga que definitivamente todos luchen contra la tiranía del príncipe Juan. Que el personaje de Robin, y junto a su romance con Lady Marian, ¿verdad?, que es otro elemento muy interesante de la historia, viene a mostrar que Robin y su grupo de los hombres alegres
son esa herramienta, o por así decirlo, ese medio que va a utilizar la población para alzarse contra los tiranos. Entonces aquí tenemos dos elementos. Primero, se roba a los ricos porque ellos son los que tienen el capital, ellos son los que tienen el dinero, tienen los recursos, la población no tiene. Hay una anécdota, por ejemplo, recordando el libro que yo leía de infancia. Una de las imágenes que me llamó mucho la atención es que en un momento está el sheriff de Nottingham cazando en el bosque de Sherwood, ¿verdad? Y se encuentra un tipo que estaba cazando un venado para su familia. Y el sheriff viene y le pregunta que por qué lo había cazado, que este era el terreno del rey, ¿verdad? Y que eso iba a significar que él tenía que ser juzgado por atacar al rey, o sea, atacar las tierras del rey. El hombre le pregunta por qué, que él no tiene para alimentar a la familia y que necesita la alimentación y que bueno, que al rey como que no le va a hacer falta y que bueno, en este caso le pide clemencia al sheriff. El sheriff no le va a dar clemencia, sino que inmediatamente ordena a los hombres que se le vayan encima y lo atrapen. Y en ese momento aparece Robin, ¿verdad? Y con sus flechas hiere a algunos de los soldados del sheriff y espanta el caballo del sheriff y salva al hombre que estaba cazando para salvar a su familia. Aquí podríamos plantear el dilema ético si lo que se hizo es correcto o no, pero yo sinceramente no quiero esto en este programa, al menos en este programa no lo vamos a abordar tan a profundidad. Pero yo sí quiero plantear que indudablemente cuando la acumulación de recursos está en un solo lado de la población y en un lado, en las élites en este caso, definitivamente el pueblo, la población va a buscar soluciones para mantener a sus familias, para resolver sus problemas económicos, entre otras cosas, y no siempre usando los medios más adecuados para poder enfrentar esta situación. El hecho de que Robin ayuda y le ofrece al hombre después un campo entre los hombres alegres motiva al hombre porque ve una luz. Aquí no se está justificando que se le está robando al rey. Se está diciendo, si nosotros estamos muriendo de hambre y estamos exigiendo un trato justo y no nos escuchan, haremos lo necesario para que definitivamente nos vea el príncipe Juan y se dé cuenta que el pueblo está en desacuerdo. Y si el príncipe Juan no nos sirve porque en realidad es un tirano, pues vamos a hacer todo lo posible por buscar al rey Ricardo y restituirle su corona. Esa lucha que un libro que puede verse como un cuento infantil nos plantea es sumamente interesante, sobre todo en un tiempo como el actual, donde hay una serie de tendencia a minimizar o a deslegitimar ciertas luchas de ciertos sectores, de ciertos grupos, por ciertas condiciones, por reduccionismo, por ignorancia, por desinformación. Pero existe esa tendencia. Entonces, cuando vos acorralás al pueblo, ¿qué hace Robin Hood? El Robin Hood termina siendo el héroe de los oprimidos, porque hace lo que no hace el príncipe Juan. El príncipe Juan exprime con impuestos. Robin Hood le roba a los ricos y te da el dinero. Porque la historia nos dice que Robin Hood no se dejaba nada para él, sino que todo lo repartía entre los miembros de su banda, inclusive ayudando a la gente del pueblo que no estaba involucrada en la banda, pero que se veía oprimida por el príncipe y por el sheriff de Nottingham. Interesante sin duda es la incorporación del fraile Tuck. Recuerdo una imagen de la famosa película, ¿verdad? Creo que era Kevin Costner, el actor, tengo que validarlo, pero se llamaba El Príncipe de los Ladrones. Creo que aparecía Morgan Freeman también en esa película. Bueno, una parte en la que el fraile Tuck se encuentra con un cardenal y le empieza a decir, mira, tú tienes que irte al cielo, pero probablemente hayan falta tesoros y todo el asunto para ir.
y le da un montón de dinero y entonces al final el tipo por el peso del oro está como en un segundo, tercer piso, el tipo se cae y muere en medio de la riqueza que él había acumulado en vida. Esto para mí es una escena muy simbólica y el fraile Tuck, que es uno de los personajes recurrentes en Robin, también me trae otro conflicto, que es un conflicto que existe mucho entre la misma iglesia, ¿verdad? Y por iglesia me refiero a la iglesia católica romana, en donde tenemos ciertas personas que tienen una idea de cómo debe ser la interpretación de la Biblia o de la buena nueva contenida en las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento y cómo lo visualizan otros sacerdotes. Y esto me lleva a otro libro que vamos a traer más adelante, que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que es uno de mis escritores favoritos, donde una de las tramas de la historia es justamente la interpretación de la Biblia. Pero volviendo al fraile Tuck, el fraile Tuck se une a la banda de Robin y le da cierta legitimidad porque el fraile Tuck es conocido en el pueblo por ser alguien carismático, colaborador, que no le da pena repartir del pan que a él le corresponde como sacerdote, el partirlo y darle a la gente que más lo necesita, en contraposición a los cardenales aristócratas de la época de esa época en Inglaterra. Y a la ostentosidad que tenía el papado, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esto puede ser 1100, 1200, ¿verdad? En la tercera cruzada, si mal no recuerdo. Y bueno, en ese momento, pues el papado tiene mucho poder y económico y militar, ¿verdad? Entonces siempre está ese dilema de que si se debe ser pobre siguiendo el ejemplo de Jesucristo o si Jesús más bien le permitía a la iglesia tener riquezas porque las podía distribuir equitativamente entre los pobres. Eso es un tema para otro podcast, pero me parece muy interesante traerlo a cotación. Las valentías, ¿verdad? Las valentías y la historia también del romance entre Robin y Lady Marian es otro elemento, porque a Marian no la pintamos en la historia de Robin Hood como la típica princesita que tiene que salvar el héroe. Al contrario, Marian es una noble también, al igual que Robin. De hecho, ellos se iban a casar cuando Robin era noble. Pero al perder sus títulos, ¿verdad? Como que más bien lo que busca el príncipe Juan y el sheriff de Nottingham es como pretenden la mano de Lady Marian, ¿verdad? Aprovechando que Robin había caído en desgracia con el príncipe Juan para cortejarla y para objetivizarla, porque hay que decirlo claro, o sea, el libro, estamos hablando que la leyenda viene de 1100, 1200, donde la sociedad inglesa era totalmente diferente. En eso aparece un personaje muy interesante que es Guy de Gisborne, que es como un rival de Robin, justamente, pretendiendo la mano de Lady Maria. Es interesantísimo porque, bueno, Marian en una de las escenas, ¿verdad? Ella al darse cuenta que su padre, creo que era, está intentando ceder a las presiones que le está haciendo Guy de Gisborne, el sheriff de Nottingham, para desposarla, ella escapa y se va a reunir con Robin, con su amado Robin, en el bosque de Sherwood. Aparte de ser una habilidosa arquera también, en las versiones que yo he podido leer, pues se ve a Lady Marian como una habilidosa arquera. Es una muchacha muy valiente, ¿verdad? Que en realidad pues cree en la causa de Robin y cree, si mal no recuerdo, creo que hay una versión en la que ella está emparentada con el rey Ricardo por ahí, por su línea de sangre. Entonces es muy interesante. El romance de Marian y Robin no es un romance de Disney, ¿verdad? De princesa, príncipe de Disney, sino que es más que todo el romance de dos aventureros, ¿verdad? Muy
al, al, a la época, ¿verdad? En donde tenemos dos personas que buscan superar la adversidad para estar juntos. Entonces, esa trama es sumamente interesante. Y el personaje de Marian, analizándolo, ¿qué vemos en Marian? Vemos a una mujer fuerte, una mujer que quiere romper eh, ese paradigma de la época donde ella es quien pide la mano de ella para ser esposa. Si tiene una buena situación económica, pues los padres ceden y dicen, te doy la mano de mi hija, o sea, cosificándola. O sea, tal vez para algunos estos conceptos, mira, es que estás hablando muy a lo moderno, o ese concepto no aplica para la época, pero no, o sea, cosas como son, ¿verdad? O sea, que sea uno de mis libros favoritos, no deja de tener sustancia de la época en la que fue escrito. Pero eso no significa que solamente resaltemos lo bueno, también hay que ver qué cuestiones de verdad se han superado a partir de lo que nos dice un libro como Robin Hood, ¿verdad? Una leyenda como la de Robin Hood, a lo que vivimos en nuestros días. Porque el personaje es muy emblemático. Yo creo que en nuestros tiempos necesitamos revolucionarios como Robin, que son revolucionarios altruistas, porque, o sea, y suena muy idealista, pero a eso lo quiero dejar para el cierre. Eh, entonces tenemos varios personajes. Bueno, tenemos a Will Colorado, al pequeño Juan. Le dicen pequeño Juan y es un tipo todo alto, todo fornido, uno de los más fuertes, que en una lucha con Robin pues pierde y decide seguir a Robin como su segundo al mando. Will Colorado, que es un muchacho así muy inteligente, ¿verdad? Que es capaz de analizar y ver, a pesar de que estamos hablando de que son personas, que de repente el nivel de educación no es tan alto. Yo creo que el de Will sí, porque era como descendiente de un noble o se había instruido mediante un sacerdote, pero eran personas sumamente humildes, ¿verdad? Que de alguna manera tenían su conocimiento, tenían su astucia a la hora de desenvolverse y arruinar todo plan que el sheriff de Nottingham y el príncipe Juan tuvieran. Ellos lo arruinaban. Inclusive cuando los nobles ya sabían que se empezó a dar la voz de que el bosque de Sherwood estaba encantado, y era porque cada vez que pasaba un noble por ahí, y si pasaba con riqueza, no se iba a quedar con nada. Siempre lo saqueaban. Y no todos los nobles, o sea, también hay que ver esta situación. No todos los nobles están de acuerdo con la forma en que el príncipe Juan y el sheriff de Nottingham administran el estado y oprimen a la población. Entonces, se me escapa el nombre, ¿verdad? Del noble que les ayuda. Bueno, hay un noble que ellos capturan, pero él había caído en desgracia con el príncipe Juan y por ende no tenía recursos, o sea, no tenía dinero, y más bien el príncipe Juan quería matarlo y quitárselo de encima porque era pro Ricardo Corazón de León. Entonces el tipo, cuando es agasajado, porque la estrategia de Robin cuando atrapaba a los nobles era, ok, ustedes ya están aquí, y les vamos a quitar el dinero, pero hagámoslo lo más democrático posible. Los voy a agasajar con una buena cena y los invito a que me den su riqueza de buena manera antes de quitárselas por la fuerza. Entonces la gente, Robin los agasajaba con cenas, con manjares dignos de un rey, a cambio de que ellos se dieran las riquezas. Pero bueno, este tipo le dice muy honestamente a Robin, mira, yo no tengo dinero, el príncipe Juan quiere matarme y estoy endeudado. Si me pueden ayudar, o sea, si yo más bien, si hubiera un milagro que me ayude, pues genial, pero ahí si no, si lo que quieres es matarme, pues adelante, porque desgraciadamente no tengo nada que ofrecer. Entonces Robin analiza la situación y le ofrece darle un préstamo al noble para frustrar los planes del príncipe Juan, con la promesa de que el noble iba a pagar el doble de lo que él recibía. Pasa un año, creo, y el noble regresa cumple su palabra, regresa con el dinero que le debía a Robin, o las riquezas que le debía a Robin, y el doble. Y él se ofrece a ir a rescatar al Rey Picasso con el dinero del rescate. Es muy interesante porque aquí nos muestra un tercer grupo,
que usualmente es el que llamamos, mira, es que esta gente es privilegiada por el nacimiento, mira, es que vos tenés tales cosas, mira, es que vos no deberías opinar de esto porque vos no lo sabés. No todas las personas, por haber nacido en un contexto, pongámoslo entre comillas, favorable, están de acuerdo con lo que sucede en el mundo. No todas las personas, porque tuvieron en su vida ciertas ventajas que otros, son tan ingenuos o tan egoístas de no ver que alrededor del mundo, alrededor de su mundo, suceden otras cosas. Y eso es importante decirlo en esta divulgación inteligente que hacemos en Sobre la Hora Podcast, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que usted no puede hablar de esto, usted no sabe. Ok, es cierto que muchas cosas las podemos aprender desde la experiencia. Es cierto que muchas cosas las tenemos que experimentar para tener claridad de lo que estamos hablando. Pero no siempre podemos cerrarnos en que esa es la única forma de tener conocimiento. Entonces, partiendo de esa situación, a veces nosotros tenemos que escuchar otras percepciones, otras versiones de las historias y escuchar inclusive que, bueno, tenemos gente que nos va a apoyar a pesar de su realidad, que no haya sido que haya sido diferente a la nuestra, que de repente haya tenido más ventajas, no los hace ajenos a lo que sucede en alrededor del mundo. Y como vemos en este noble que ayuda a Robin, ¿verdad? Él sabiendo la situación y sabiendo que estaba en contra del príncipe Juan, es visto como una amenaza. Y más bien es perseguido por sus creencias, por su ideología, por ser afín al rey Ricardo, que era más justo que lo que era el príncipe Juan. Entonces, a mí me llama mucha atención justamente bajo este punto, porque muchas veces mucha gente millonaria, mucha gente de cierta posición económica, se aterra de que le demos ciertas ayudas a la persona que económicamente tiene ciertas desventajas. Y tenemos esa filosofía de el pobre es pobre porque quiere. O tenemos esa filosofía de que el Estado no debería ayudarle a la gente porque todos tenemos los mismos derechos de nacimiento. No nos engañemos, no es así. Y estoy seguro que muchos de los que estarán viendo este podcast estarán de acuerdo conmigo en decir que definitivamente hay veces que agradecemos justamente que una persona que haya tenido más ventajas que nosotros se haya solidarizado y nos haya tendido una mano en momentos duros de nuestras vidas. Agradecer, hay que agradecer también, porque eso es ser humano. O sea, y yo siento que a veces las personas ignoran esos pequeños, pues por no decir esos grandes temas que son muy importantes. Y esa empatía que se da justamente a partir de que yo veo la realidad y me doy cuenta que yo, lo que haya tenido yo, no significa que otro lo va a tener. A partir de que nosotros estamos claros de eso, es que viene la sensibilización de las personas para darse cuenta de que hay muchas más cosas en común que tenemos las personas que en lo que nos diferencia. Volviendo a la historia de Robin, bueno, tenemos entonces que se va esta persona a ir a rescatar al rey Ricardo. Durante ese tiempo Robin sigue en un enfrentamiento muy fuerte con el príncipe Juan. Hay algunas versiones que dicen que en realidad el enfrentamiento fue solo con el sheriff de Nottingham y que el príncipe Juan más bien fue después de que murió el rey Ricardo, que ascendió al poder, y ahí viene el conflicto entre Robin y Juan sin tierra, que en realidad sí fue rey de Inglaterra. Y yo me baso en lo que dice la leyenda, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una leyenda. Pero, o sea, independientemente de quién haya sido el rival o el contexto histórico, yo creo que aquí vamos a hablar del valor anecdótico y la moraleja que nos da la historia. Bueno, luego de muchos suplicios, el rey Ricardo regresa a Inglaterra. Pero antes, bueno, hay una historia muy curiosa, que es el famoso torneo que hace el sheriff de Nottingham o el príncipe Juan en algunas versiones, el que hace un torneo e invita a todos los más valientes guerreros del reino a competir y medir sus destrezas. El sheriff creo que sabía de antemano que Robin, al ser porque Robin era considerado por muchos uno de los mejores arqueros de Inglaterra, si no el mejor arquero de Inglaterra, iba a llegar y competir en el reino.
en el concurso, perdón, en los torneos. Entonces, el sheriff tenía planeado que si Robin iba al torneo, iba a participar, entonces él lo podría apresar, ¿verdad? No obstante, Robin se las arregla para participar como un encapuchado, como un desconocido, como un mendigo. Durante ese torneo también aparece un gran guerrero en las justas de caballos, ¿verdad? Llamado el Caballero Negro. El famoso Caballero Negro de la leyenda nace aquí justamente porque en ese momento esa persona lleva una armadura totalmente negra y no se le ve el rostro, ¿verdad? Tiene tapado con una coraza, ¿verdad? Entonces el famoso Caballero Negro por su destreza gana los combates y bueno, recibe los máximos honores. Y bueno, resulta que viniendo el torneo de arco hay un campeón muy habilidoso del sheriff y llega el famoso mendigo, que nadie sabe qué es, pero era Robin, y le gana. Y entonces el pueblo lo aclama y el sheriff se da cuenta que es Robin, pero no lo puede apresar porque sabe que si lo apresa, el pueblo va a iniciar una revuelta. Entonces el sheriff con mucho enojo le tiene que entregar a su enemigo Robin Hood una flecha dorada como símbolo de la victoria de Robin sobre las fuerzas del sheriff en un torneo bajo las reglas del sheriff. Entonces eso nos demuestra que el personaje no solamente es ingenioso, sino también es valiente y es arriesgado porque en el propio juego de su enemigo sabe lo que quiere su enemigo y aún así logra volver las tornas a su favor para que en realidad el enemigo quede totalmente anulado. Entonces, a la pregunta de este video, ¿es necesario el Robin Hood en nuestros tiempos? Bueno, vamos a hacer una serie de conclusiones cerrando este podcast. Permítame nada más un paréntesis. Recuerden que si les gusta el video, darle like, suscribirse, estar atentos a la campanita. Tenemos videos todas las semanas en Sobre la Hora Podcast, ¿verdad? Algunas veces tenemos invitados, otras veces vamos a hablar de algún tema especial. Si ustedes quieren proponernos un tema o participar en Sobre la Hora Podcast, este es un espacio abierto para que participe cualquier persona que considere tiene algo importante que decir, ¿verdad? Tratamos de hacer divulgación inteligente. Entonces nos escriben al correo que está saliendo aquí en pantalla, ¿verdad? Aquí abajito, sobre la hora @gmail.com y ahí estaremos atendiendo sus correos, sus inquietudes dentro de la posibilidad que nos permita. Bien, quiero mandar varios saludos a los amigos de la hermandad de World of Warcraft Primera Legión que han apoyado bastante este proyecto, a nuestros amigos Daniel Bojorge que estuvo en el primer podcast, Felipe Zunkel en el tercer podcast y a los amigos de Santum Santorum, Jonathan y Alex, ¿verdad? Narwachi y Erendil, por su apoyo en el segundo podcast, ¿verdad? Hasta la fecha estoy muy contento con la recepción y esperamos que esto siga creciendo. Y ya lo saben, Sobre la Hora Podcast, porque la verdad os hará libres todas las semanas un podcast de un tema diferente, haciendo divulgación inteligente. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir cerrando el podcast del día de hoy sobre Robin Hood en los tiempos modernos? Necesitamos un Robin Hood. Vamos a ver, ya haciendo una sinopsis rápida de la historia, yo les puedo decir que en este momento necesitamos personas altruistas. Los gobiernos, y usualmente también aquí viene la crítica a las academias, que son las academias de estudios superiores, las universidades, aquí viene la crítica a la iglesia y viene la crítica a otras estructuras sociales, han olvidado su compromiso para con las personas, ¿verdad? De hacer una sociedad más igualitaria, más justa. Y en el corpus legal en el que nos desenvolvemos, sabemos que como ciudadanos tenemos deberes y derechos, eso está claro, y no todos están en la misma
condición de cumplir los derechos o de cumplir los deberes, pero todos quieren disfrutar de los derechos. No es lo mismo que una empresa transnacional diga yo no tengo para pagar impuestos que una persona pequeña que tiene su propio negocio y que está viendo a ver cómo sale con sus cuentas diga no tengo para pagar impuestos. No es lo mismo que un gerente de una empresa grande que tiene sus lujos, tiene su ingreso anual, se queje de las situaciones que ocurren a su alrededor, de que hay muchas presas y todo, a que lo haga una persona que tiene que viajar en autobús todos los días. Tristemente, a mí me ha tocado ver experiencias inclusive interesantes, ¿verdad? De gente que, por ejemplo, ahora quiere buscar la salida fácil. Entonces ahora tenemos estos programas para invertir en la bolsa, tenemos estas famosas pirámides de redes de mercado, las pirámides de dinero y todo el asunto de productos. Y lo interesante es la filosofía lavado de cerebro, le voy a poner así entre comillas para no ofender a nadie, aunque probablemente mucha gente se va a ofender por eso. Lavado de cerebro que nos dicen es que usted tiene que arriesgarse, es que usted tiene que agarrar el toro por los cuernos, es que no espere que las cosas se le van a resolver. Y estamos de acuerdo de que a veces uno tiene que hacer un esfuerzo, un sacrificio para que las cosas salgan bien. Pero no somos tan poderosos como para decir que el universo conspira a nuestro favor, no seamos tan ingenuos, eso no es así. Hay ciertas situaciones que limitan que muchas veces las decisiones y nuestra voluntad realmente se transformen en algo tangible, en algo que podemos percibir, en algo que podemos disfrutar. Yo no le puedo decir, y está contextualizando a este tema de la pandemia que hemos vivido durante este nivel de este año 2020, yo no le puedo decir a una persona que está desempleada desde hace 9 meses, tranquilo, todo va a salir bien. Porque, o sea, vamos a ver, yo no tengo la autoridad moral para venir a decírselo. Yo tengo mi trabajo, entonces yo de repente veo las cosas con un nivel de optimismo diferente a cómo lo ve esa persona. Entonces yo tengo que ser empático y ¿cómo puedo ayudar? Bueno, pagando bien mis impuestos, siendo transparente en mi trabajo, dando un buen servicio para que esa persona durante el tiempo que va a necesitar, pues por lo menos no se sienta abandonado. Un consejo, una palabra de aliento es buena, es importante, es necesaria, pero también debemos saber que muchas veces la gente no quiere ese tipo de trato, la gente quiere soluciones, la gente a veces agradece más que le des 10,000, 20,000 colones, en el caso de la moneda costarricense, o le des dólares, ¿verdad? 10, 15 dólares, ¿verdad? A que le des un consejo. Y de repente el consejo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad sumamente consumista, materialista. Y eso es preocupante también. Es preocupante que la gente se esté muriendo de ansiedad o le esté saliendo enfermedades por ansiedad porque no tiene dinero para pagar sus deudas. ¿Y dónde están los bancos? ¿Dónde están los bancos diciendo, mira, sabemos que no tenés para pagar, bueno, te voy a dar un plazo o te voy a condolar este año de la deuda? Eso sí, cuando recuperas tu trabajo tenés que darme un abono o compensarlo. Sí, hay medidas, pero esas medidas son insuficientes. O sea, yo le puedo decir, no pague, es como decir, yo no pagues 3 meses o te voy a congelar la deuda, en 3 meses me pagas todo. Y sí, no pagué durante 3 meses, pero en el cuarto mes tengo que pagarlo, los 3 meses que no pagué y el cuarto. Porque esas son las medidas que nos dan. Entonces yo digo, necesitamos Robin Hood. ¿Por qué? Porque no digo que hay que robarle a los ricos y dárselo a los pobres. No me malinterpreten. Pero necesitamos gente que luche, ¿verdad? Socialmente hablando. Que busque una sociedad más igualitaria. Que el mensaje no es el hecho de que le vamos a robar a los ricos y dárselo a los pobres. No, el mensaje tiene que ser buscar una sociedad más igualitaria. Buscar gobernantes que realmente nos apoyen a generar una sociedad más justa. No vamos a tener un Ricardo Corazón de León. Vivimos en un tiempo en sociedades democráticas, pero ¿cuántas veces el gobernante hace leyes o emite decretos, o las asambleas y parlamentos de cada país aprueban leyes que sinceramente benefician solo a un sector? Y lo peor es que esta población que se ve beneficiada
lo que hace es maximizar y visibilizar los problemas que tiene, invisibilizando la realidad, o sea, engañando la realidad. Son esos dueños de televisoras, de periódicos que vienen y dicen, estamos pasando por una gran quiebra, estamos pasando por una reestructuración laboral, de personal, perdón, estamos pasando por esta crisis, ayúdennos. Pero cuando tienen que ayudar, desaparece. Cuando tienen que denunciar, lo que hay que denunciar desaparece. Entonces, aquí yo no estoy invitando a nadie a una revolución, ni a una revolución de octubre. Lo que trato es de divulgar una percepción muy personal, ¿verdad? A raíz de este libro que a mí me encanta, que es la historia de Robin Hood, ¿verdad? Eh, y me planteo esta pregunta. ¿Necesitamos Robin Hood en el siglo XXI? ¿Necesitamos Robin Hood en el 2020-2021? Y la respuesta que yo encuentro es que sí, que debemos ser esos Robin Hood. Pero nuevamente, no para robarle a los ricos y dárselo a los pobres, sino para hacer una sociedad más justa. Que eso, pues lo que nos muestra Robin al final de la serie es que él busca un trato muy justo para su gente. Obviamente, bueno, hay una cuestión que el libro nos dice, que Robin, al final el rey Ricardo le restablece sus títulos nobiliarios y Robin se hace noble y todos vivieron felices para siempre, cuando en realidad no, la lucha debió seguir. El rey Ricardo debió haber hecho algunas reformas que no se hicieron, porque sabemos que en la práctica no se hicieron. Hubo reformas laborales y reformas económicas que tuvieron que esperar ya durante la ilustración para implementarse en una sociedad que se considera medianamente avanzada intelectualmente como la inglesa. Entonces, también ver hasta dónde podemos llegar nosotros, si podemos sentar las bases para un cambio, si podemos hacer algo diferente. Eso es lo que yo creo y bueno, es lo que quería compartir en el podcast del día de hoy. Como siempre, atento a cualquier comentario que quieran dejar aquí en la caja de comentarios, a cualquier observación o cualquier propuesta de temas que quieran hacer. Bienvenido sea. Este es el espacio para todos. De mi parte, no quiero extenderme más con este videito. Nada más se los tenía pendientes a todos este podcast. Y nada, se cerrar con que bueno, todas las semanas tenemos podcast en Sobre la Hora Podcast, la verdad os hará libres. Esto es divulgación inteligente. Recuerden que si quieren contactarnos, aquí el correo electrónico sobre la hora @gmail.com y que pueden vernos en el canal de YouTube de Sobre la Hora Podcast, ¿verdad? Suscríbanse. Este video va a salir compartido por mis redes sociales personales, ¿verdad? Pero igual, pues si pueden apoyarnos con un pulgar arriba y con estar atentos a la campanita, eso se agradece mucho. Queremos llegar a más gente. Compartan estos videos, a mí me encantaría escuchar la opinión de los demás y bueno, ir construyendo entre todos esta divulgación inteligente, que es mostrar alternativas de conocimiento a las personas. De mi parte, este ha sido su amigo Víctor, conocido en otros lugares como Deon. Un abrazo muy
fraterno a todos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.